Bienvenidos al repaso de la lección de esta semana, la número 2, titulada Amor Pactual. El versículo de memoria para esta semana está registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23, donde dice, respondió Jesús, el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y habitaremos en él. La lección de esta semana nos está hablando del amor. El estudio de esta semana está basado en el tipo de amor que Dios ha manifestado al ser humano. Todos sabemos que Dios es la fuente del amor. La Biblia enseña que el amor agape es el amor divino, es el amor incondicional, es la propia esencia de Dios, pero no es un amor unilateral, es lo que hemos estudiado esta semana. El amor de Dios es relacional, es de ida y vuelta. Aunque Dios es la fuente del amor, espera que haya una respuesta del ser humano. Por otro lado, encontramos el amor fileo, que sería un amor imperfecto. Es el amor que practica el ser humano. Lo cierto es que la Biblia enseña que el amor fileo también tiene su origen en Dios, porque Dios es la fuente del amor. Es el amor manifestado de padres a hijos, ¿verdad? En la familia que se practica. Esta semana, la lección nos enseña que Dios es la fuente del amor. Hemos dividido la lección en tres secciones. La primera parte, el propósito del amor de Dios. La segunda parte, un amor relacional. Y la tercera sección, ¿lo tomas o lo dejas? Vamos al desarrollo del estudio en esta hora. En primer lugar, el propósito del amor de Dios. Lo cierto es que Dios ama a todos. Y qué alegría, qué gozo es saber que Dios ama a todos los seres humanos sin importar su condición política, su condición económica, su condición de cultura, no importa el color, la raza, el lenguaje que hable, Dios ama a todos los seres humanos de manera incondicional. Ama a todos, ama al delincuente, ama al criminal, ama al violador. Todos los seres humanos son especiales para el amor de Dios. El libro de los Salmos, en el capítulo 145, dice que el amor y la misericordia de Dios está extensa en toda la tierra, alcanza a todos, pero el propósito principal del amor de Dios es la salvación. Dios ama al ser humano con un propósito especial, propósito de salvarlo. La salvación es un plan divino, es un plan de Dios. El Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, un versículo emblemático que todo adventista debe saber, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El deseo de Dios es que todos los seres humanos se salven. El deseo de Dios es que tú te salves, que yo me salve y que seamos parte de ese plan que Dios ha diseñado a través de la eternidad. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3 versículo 9 dice que es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Timoteo dice que todos los seres humanos quiere que se salven. El profeta Ezequiel, por ejemplo, en el capítulo 33, versículo 11, dice, no quiero la muerte del impío. Miren qué grande el amor de Dios. Esa persona empedernida en hacer el mal, esa persona que ha gastado su vida en el mal, Dios no quiere que se pierda. No quiere que se pierda el ladrón, el mentiroso, no importa cómo sea. En el encuentro con Nicodemo, Jesús, en el Evangelio de Juan, en el versículo 17 del capítulo 3 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¡Qué buena noticia! Jesús vino para salvar al ser humano, no vino para condenarlo, no vino para echarle el pecado en la cara. Y hasta hoy Jesús no hace eso con nosotros. Y aunque muchos lo rechacen, Dios nunca deja de amarlos. Lo cierto es que hagas lo que hagas, no
Dios no va a dejar de amarte. Lo cierto es que Dios ama a todo pecador sin importar lo que haga. La especialidad de Dios es amar. Ama al borracho, ama al ladrón, ama al delincuente, ama al promiscuo, etcétera. El amor de Dios es para todos los seres humanos. Ese es el amor agape. Pero también el amor fileo, que es entre familias, entre personas, ¿verdad? Ese amor que practicamos aquí los seres humanos tiene un propósito también divino. Es bonito amar entre personas y entonces también tiene su origen en Dios. Porque cuando nosotros amamos a alguien, aunque es amor fileo, no es el amor agape, el amor divino, también amamos, debemos amar de manera incondicional. Debe ser un amor puro, un amor sincero, un amor genuino, un amor entregado. En la segunda parte, encontramos que el amor de Dios es un amor relacional. El amor no crece si no hay una experiencia de relación. Por ejemplo, dos personas que se aman, si no hay una relación, si no hay una comunicación, si no hay un entendimiento, el amor se va a morir. Bueno, no sé si el amor se va a morir, pero esa relación va careciendo de valor. El amor es de dos vías, ida y vuelta. La Biblia usa metáforas para enseñarnos cómo es el amor de Dios, cómo es que Dios nos ama. Por ejemplo, usa las relaciones familiares. Dios para mostrarnos y entender el amor que Él tiene para con nosotros, nos muestra, por ejemplo, el amor de padres a hijos, el amor de pareja, el amor de matrimonio, el parentesco, por ejemplo, el amor entre marido y mujer, o de una madre con su hijo, con su hija, la relación de padre a hijo, pero el amor de Dios no es solo palabras. El amor de Dios está basado en un amor sincero, en un amor objetivo. Y aunque el amor de Dios no es condicional, ¿verdad? Escúcheme bien, el amor de Dios no es condicional. El amor de Dios es para todos, no importa cómo sea, decíamos al principio. Pero la relación de pacto con su amor sí lo es. O sea, el amor de Dios es incondicional, pero tú tienes que hacer un pacto con Dios. Ese pacto de amor sí es condicional. Yo lo tomo o lo dejo, como vamos a ver un poquito más adelante. Por ejemplo, tenemos a Oseas, Oseas y Gomer. Oseas amó a Gomer de manera incondicional, aun cuando ella le fue infiel. Ella se fue con otro hombre y aún así Oseas la amó. Fue por ella, la trajo de vuelta a casa. Deuteronomio capítulo 7 versículos 6 al 9 dice que el amor de Dios es un amor firmado por un pacto. ¿Saben? Por ejemplo, dos personas que se aman, que se quieren, que se gustan, y dice, nos vamos a casar. ¿Por qué nos vamos a casar? Bueno, porque se aman, porque se quieren. Pero el matrimonio es más que un compromiso de palabra, es un pacto firmado. Lo mismo pasa con Dios. El amor de Dios es un pacto firmado. Dios firmó ese pacto primero. Ahora, ¿qué respuesta yo voy a tener a ese pacto de amor? Dice la palabra del Señor ahí en Deuteronomio, dice lo siguiente, ustedes son un pueblo especial, está hablando del pueblo de Israel. Dios los eligió de entre todas las naciones del mundo para que fueran su pueblo preferido. Pero si Dios los prefirió, no fue por ser ustedes un pueblo importante, al contrario, eran un pueblo insignificante para todos. Dios los libró de la esclavitud de Egipto. Fue porque los ama. Con su gran poder derrotó al rey de Egipto y así cumplió su promesa a nuestros antepasados. Por eso, ustedes deben reconocer a nuestro Dios, que es Dios verdadero. Nuestro Dios cumple su pacto con todos los descendientes de quienes los aman y obedecen sus mandamientos. Eso somos nosotros. Dios del pueblo de Israel, que era un pueblo insignificante, Dios lo escogió, lo llamó, lo apartó, lo hizo un pueblo especial, tanto así que lo defendió de todos sus enemigos. Fue contra Egipto mismo para poder librarlo, con todos sus enemigos en el camino. Dios abrió el mar rojo, Dios dio agua, Dios dio comida, porque era su pueblo especial. Es más, Dios
Hizo un santuario entre ellos para habitar en medio de ellos. ¿Y saben que lo mismo hace Dios con nosotros? En Deuteronomio capítulo 9 usa la palabra Hased. Describe la grandeza de la misericordia, la bondad y el amor de Dios. Describe el amor leal por otra persona dentro de una relación de amor recíproca existente. El Hased de Dios muestra su bondad extremadamente fiable, constante y duradera. Ese es el amor de Dios. El Hased, el Gesed, el amor de Dios es así, es duradero, es fiable, es constante, no se rompe, él no va a fallar. Dios es un Dios que ama profundamente al ser humano. Pero, ¿sabes una cosa? Depende de cada persona cómo va a responder a ese amor. Ahora, es increíble, amigos, que mucha gente le cuesta comprender el amor de Dios. A pesar de que Dios puede hacer milagros en las personas, a pesar de que Dios ha mostrado su amor para con ellos, les ha bendecido, hay gente que no quiere saber nada del amor de Dios. Por eso, en esta parte de la lección, ¿lo tomas o lo dejas? El amor de Dios es eterno, es inmerecido para el ser humano. Sin embargo, los seres humanos pueden rechazarlo. Tenemos la oportunidad de aceptar o rechazar ese amor de Dios. La iniciativa de amar, saben, proviene de Dios. Si aceptas el amor de Dios, entonces vas a amar a los demás, a la esposa, a los hijos, al prójimo, al amigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos enseña cómo amar. La carta de Juan en el capítulo 4, versículo 7 al 20, encontramos que dice que el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, dice, el tal es mentiroso. Para entender un poco el amor y el perdón de Dios, tenemos el ejemplo del siervo que debía, por ejemplo, le debía 10,000 talentos a su señor. Un talento, escucha bien, equivalía a 6,000 denarios. Un denario era un día de trabajo. Así que un trabajador promedio le llevaría 6,000 días para pagar un denario. Dividido por 30, por 300 días de trabajo, le llevaría 20 años para pagar un talento, que eran 6,000 denarios. Ahora, multiplícalo por 10,000. ¿Sabes? La cifra es incomprensible. Le llevaría 200,000 años para pagar la deuda. O sea, nunca, nunca le iba a pagar. Por eso el amo lo perdonó. Pero, ¿qué hizo este individuo cuando se vio libre de aquella cuenta que él debía, cuando fue perdonado? Había uno que le debía 100 denarios. Y cuando fue con él, en lugar de perdonarlo, lo mandó a la cárcel. Cuando el siervo supo lo que había hecho esta persona, el amo anuló su perdón y el siervo perdió el amor y el perdón de su señor. ¿Saben? Nosotros no podremos pagar la deuda que tenemos con Dios. No tenemos forma de pagarlo. Es tan grande que no podemos pagarla. Por eso la pagó Jesús. Y él sí pagó el precio de esa deuda que nosotros no podíamos pagar. Eso se llama amor, amor incondicional. Entrega por alguien que tú amas. Así como el siervo de la parábola no podía pagar su deuda a su amo, nosotros nunca podríamos pagar ni compensar a Dios por nuestras propias fuerzas. Nunca podríamos ganar o merecer el amor de Dios. Y todavía el ser humano rechaza el amor de Dios. En Romanos capítulo 5 versículo 8, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
En el Evangelio de Juan, bueno, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 1, nos dice, mirad, qué gran amor nos ha prodigado el Padre, dice esta versión, que seamos llamados hijos de Dios. Alguien dijo, Dios no tiene nietos, tiene hijos. ¿Eres hijo o no eres nada? Pero si eres hijo, tienes todos los privilegios del hijo del Rey de Reyes. Tienes vida, tienes perdón, la deuda está pagada. Por eso nos convertimos en hijos de Dios. Y dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Porque sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Queridos amigos, queridos hermanos, el amor de Dios es tan grande. Y como dijo el poeta, es tan ancho que no podemos estar fuera de Él. Es tan alto que no podemos estar por arriba de Él. Es tan profundo que no podemos estar por debajo de Él. El amor de Dios es tan grande para el ser humano. Y nosotros somos tan insignificantes. Pero Dios lo ha dado todo por nosotros. Él nos ama. Recuerda, la especialidad de Dios es amar. Y eso no va a cambiar. Pero hay una cosa, el amor de Dios, aunque es incondicional, pero tu salvación tú lo decides. Ese es condicional a tu obediencia, a tu entrega. Concluyo diciendo lo siguiente. En resumen, el amor de Dios es para todos sin excepción. Pero la persona decide si lo acepta y pacta con Dios, con el Señor, para convertirlo en un amor de relación constante, cercana, íntima a Él. Su amor es incondicional. Y aunque Dios es el que salva, la persona decide si acepta esa salvación o lo rechaza. Escucha esta cita en El Camino a Cristo, en la página 100. Las relaciones entre Dios y cada alma son tan claras y plenas como si no hubiera otra persona sobre la tierra a quien buscar, a quien brindar su cuidado. Ninguna otra alma por quien haber dado a su Hijo amado. En otras palabras, si tú o yo fuéramos la única persona en este mundo, el amor de Dios sería de la misma intensidad. Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque lo ama. Dios ama al ser humano. No te olvides, Dios ama profundamente, pero de ti depende la salvación. Que Dios te bendiga, que hayamos disfrutado el repaso de la lección durante esta semana. Muchas gracias.